1:22 de la tarde. Hoy hay que volver a estar pendientes del mercado americano, sobre todo por una apertura que va a volver a ser posiblemente bajista en el caso del Dow Jones, donde cotizan gran parte de los principales bancos del país. Y es que los títulos de First Republic Bank vuelven hoy a las andadas con fuertes caídas en preapertura que superan a esta hora ya Bueno, ahora mismo están en el 18,5%, pero han llegado incluso a ser del 23%. Recuerden que ayer ya el porrazo fue monumental, un 49% de caída. Enseguida hablaremos de ello, enseguida vamos a ponerle también ojos y cara a acciones con fuerte potencial en Europa, acciones de lujo. Pero antes vamos con un breve resumen de la jornada en las criptodivisas. Sergio, de nuevo, hola, ¿qué tal? Muy buenas, Fernando. Hablabas de la caída de First Republic Bank y me ha recordado muchas de las caídas que hemos visto en mercado cripto. De hecho, mucha gente se pensaba si era una shitcoin, pero no, en este caso es un gran banco que parece que está a punto de caer. Vamos, desde luego, de momento ha tenido una caída monumental. Todo lo contrario de lo que está pasando hoy en el mundo cripto. Mira que llevo prácticamente toda la semana contándoles caídas, en este caso mercado cripto, y hoy se ha dado la vuelta. Hoy está sucediendo todo lo contrario. De hecho, está prácticamente volviendo a los niveles que teníamos la semana pasada. Por ejemplo, vamos a empezar con la más importante. Vamos a empezar con Bitcoin, que está subiendo un 5,72% en las últimas 24 horas. No está nada mal. Hasta los $28.937. Muy cerca de volver a los 29.000, de rebasarlos incluso. Y vuelve a acercarse otra vez a este nivel de los 30.000, que desde luego está dando mucho que hablar en las últimas semanas. También está subiendo con bastante fuerza Ethereum. Prácticamente un 5% de subida hasta los $1.911. Y como suele suceder cuando suben Bitcoin y Ethereum, igual que cuando caen, están arrastrando las demás. Por ejemplo, vemos a BNB subiendo un 2,50%, Cardano cerca de un 7% arriba, Solana más de un 7%, Polygon 6,61% arriba. Están subiendo prácticamente todas las altcoins, todas las criptomonedas más pequeñitas, así que de momento parece que tenemos un día bastante positivo para el mercado cripto, y además coincide, como ya sucedió hace unas semanas, con la caída de un gran banco. Y hablando de caídas, te voy a contar una noticia de última hora de FTX, la gran caída del año pasado, el gran cisne negro del mercado cripto del año pasado y seguramente de su historia más reciente, que sigue buscando formas de desembolsar, de devolver el dinero a las víctimas, a los clientes que desde luego cayeron en esta estafa. Y tenemos la noticia de que FTX va a vender LedgerX por $50 millones en busca de reembolsar a todas estas víctimas. Desde que el famoso exchange de criptomonedas fue destapado por sus malas prácticas, las víctimas han estado desesperadas por recuperar su capital perdido. Sin embargo, desde que SBF está en la cárcel, desde que hubo un cambio en la dirección y ahora está capitaneado por John G. Reiter III, pues tienen una misión muy clara, que es esta, la de devolver poco a poco el dinero a sus víctimas. Pretenden recuperar todos los activos, todo el capital de los activos del imperio de FTX para subsanar los daños. Incluso se rumorea que vaya a haber una reapertura de FTX en el segundo semestre del año. Yo lo veo complicado, pero bueno, eso es lo que quieren hacer. Y de momento, esta venta de LedgerX que os comentaba por unos $50.000 millones va a ayudar a que el botín crezca y que siga alentando la posibilidad de que el reembolso a los afectados de FTX se haga una realidad. Así que una noticia bastante positiva, sobre todo si es verdad que este dinero termina yendo a las víctimas que perdieron su capital. Y bueno, pues de momento el mercado, como ves, Fernando, viene con bastante fuerza en el día de hoy. Justo coincide con lo de First Republic Bank. Hay que buscar también unas cuantas explicaciones. El hecho de que vuelvan a aparecer turbulencias financieras en el mercado americano, curioso. Eso hace creer también a algunos inversores, no a una gran mayoría, pero sí a unos cuantos, que la pausa de la Reserva Federal podría estar incluso más cerca. Incluso algunos creen que ya no se atreverá a subir los tipos de interés en un cuarto de punto en la reunión del 4 de mayo, y eso desde luego es música celestial para todos los activos de riesgo, empezando por los valores tecnológicos y evidentemente acabando también por los títulos de Bitcoin. Enseguida, en los próximos minutos, vamos a hablar de acciones en renta variable europea con José Luis Herrera de Banco Big. Vamos a pasar revista a unas cuantas acciones que tienen buen timing, buen momentum por análisis técnico, y hablaremos de Alstom, de Bayer, también de alguna que otra compañía, pero también hay que detenerse hoy en hacer una comparativa entre pues tres compañías que lo están dando todo este año. Me refiero, por supuesto, al sector del lujo, con L'Oréal, con Hermès y también con Louis Vuitton. Hermès es una compañía que se revaloriza ya más de un 30% en el año, pero también la noticia saltaba el lunes pasado, cuando Louis Vuitton se convirtió en la primera empresa europea en superar el medio billón con B de euros en capitalización. José Luis Herrera, Banco Big, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, hoy nos traes, la verdad es que un tridente, no sé si luego también nos podría regalar algo más, pero en principio vamos a hablar hoy de tres compañías europeas como son Alstom, Allianz y Bayer. Entiendo que las traes hoy porque ves que pueden todavía seguir teniendo potencial y luego ya vamos con el sector del lujo, pero te dejo a ti si quieres que lleves las riendas y la batuta y que empieces por donde te apetezca. Venga, Fernando, pues vamos allá. Las tres que has comentado, si quieres, con este orden, tienen cada una de ellas una casuística concreta y pues podrían estar ofreciendo una oportunidad ahora mismo, siempre lógicamente con la debida prudencia. En el caso de Alstom, en el caso de de la multinacional francesa que centrada en el negocio de la generación de electricidad, fabricación de trenes y barcos, que está presente en 70 países, en los 70 países, pues lo que vemos desde un punto de vista técnico es que se podría estar apoyando, aquí lo vemos, ¿vale? Hace un par de semanas, en los 20,70 aproximadamente, en una zona que es un 61,8% de retroceso por Fibonacci del tramo de subida previo, el que le llevó desde los 16 euros de octubre hasta los altos por el momento alrededor de los 28 euros que ha cotizado el pasado mes de febrero y pasado mes de marzo. Entonces eso es una zona pues bueno, que nos puede permitir, estableciendo un stop muy ceñido, pues la posibilidad de que haya un movimiento de recuperación más estructurado. Y también me parece muy interesante lo que está haciendo el estocástico. Si nos fijamos y se fijan los oyentes, los televidentes, pues está intentando girar al alza desde zona de extrema sobreventa, está intentando cortar sus medias desde zona de extrema sobreventa y eso pues siempre es un signo que podría apoyar el movimiento. Si de verdad recupera esta cota, si de verdad no pierde los 20,70, que es donde pondríamos el stop, y consigue, llegando a los 28, superarlos, pues estaríamos hablando de un cambio de sesgo y de una salida de esta gran lateralización que está haciendo el valor, que también pues es reseñable, este gran lateral que está haciendo desde los 16 o entre los 16 y los 28. El segundo valor comentado, decíamos que era Allianz, la alemana Allianz, el grupo asegurador, el proveedor de servicios financieros, uno de los más importantes del mundo. Y desde un punto de vista técnico, en el corto plazo, vamos a ver si nos vuelca el gráfico, dentro de la casuística que nos presenta es que hay una zona relativamente cerca de resistencia, pero que parece que podría todavía tener impulso a raíz de lo que venía haciendo el valor en el último apoyo de su media de 200 sesiones, en los 192 euros del pasado mes de marzo, pues parece que podría llegar a tener impulso hacia esa cota, que por el momento es un muro. Son los 231,80, 232 euros. Aquí lo vemos. Estuvo en esta zona en enero 2022, estuvo aquí en febrero 2020 y toda aproximación a esa zona, pues bueno, tiene un cierto efecto de atracción, pero podríamos estar, si no se supera, dentro de un triple techo, ¿no? Un hipotético o potencial triple techo. Pero por el momento, pues bueno, la jugada sería ir a buscar un nuevo apoyo en esa zona, pues siempre controlando muy mucho la evolución del valor. Bayer, también también en este caso alemana, en este caso química y farmacéutica, pues vamos a ver el aspecto que nos presenta el gráfico. Bayer AG, además, esta me ha parecido muy interesante. De las tres, lo que vemos es que dejaba atrás, ¿vale? En su momento, la cota de los 56 euros y pues se iba a donde pasa ahora mismo una directriz bajista, niveles de 65 de principios de febrero, desde ahí corregía y el último impulso pues se paraba por el momento en el 61,8 por Fibonacci también. Es un caso similar a lo que hemos visto con Alstom. Entonces estamos hablando de los 54,90, 55 euros como nivel desde el cual poco a poco empieza a estructurar el movimiento al alza y además pues consigue apoyarse en lo que en su momento fue resistencia, ahora soporte. Vamos a limpiar un poquito el gráfico. Entonces ahora mismo, ¿qué podríamos esperar? Pues podríamos ir a esperar pues de alguna manera que vuelva a tantear esta directriz bajista, que vuelva pues de alguna manera
cotizar alrededor de los 65 euros, que sería el nivel objetivo. Y me ha gustado también, me ha parecido muy interesante pues el apoyo que ha hecho en toda esta zona alrededor de su media de 200 sesiones. Aquí es donde estableceríamos un stop por debajo de los 54.80. Stop 54.80, objetivo 65 y además todo esto pues apoyo en el 61.8 de este tramo de subida previo anterior. Así que, ¿quieres que vayamos ya con las dedicadas al lujo? Eso es, vamos allá. Hermès, L'Oréal y Louis Vuitton. Nos quedaría también por ahí Kering, ¿no? Pero bueno, te dejo a ti. Vamos, si te dejo a ti. Lujo, y ahora echamos un vistazo a la otra. Louis Vuitton, que como bien has indicado, ha llegado a cosechar 500.000 millones de dólares, ¿vale? De capitalización, un poquito menos en euros, pero bueno, un coloso. Desde luego, además con elevación de precios objetivos de varias casas de análisis, y ahora mismo pues es esta la directriz que está mandando. Una vez que dejó atrás la anterior resistencia, la última resistencia que se encontraba en los 760 euros, después se validaba esta zona a modo de throwback y ahora mismo pues es esta directriz, digamos, con pendiente positiva la que está marcando la pauta, la que está pues por el momento frenando las recuperaciones. Y el stop pues sigue estando por la pérdida de los 760, un poquito lejos con respecto al nivel actual, pero bueno, es que es un valor que está en máximos. No me gusta lo que está haciendo el estocástico, poco a poco empieza a amagar con cortar al alza desde zona de extrema sobrecompra y eso pues podría ser indicativo de un movimiento de corrección de mayor o menor calado. El otro valor que está haciendo algo muy parecido es Hermès, también la compañía francesa. Es una de las razones, la fortaleza del lujo, que por las que el CAC 40 además pues ha dejado atrás su fuerte zona de resistencia, a diferencia del resto de índices europeos. Y en este caso vemos algo parecido, tenía una zona de resistencia alrededor de los 1.660, la superaba en su momento, la superaba a principios de enero de este año, después la ha validado en varias ocasiones, throwback, y aprovechando una tangencia en su directriz alcista que ya iniciaba a principios de octubre, pues ha tomado ya un poco más de verticalidad, un poco más de impulso, pero lo que está haciendo el estocástico, aquí lo vemos, amagando incluso ya en un intento real de corte a la baja, de zona de fuerte sobrecompra, pues podría ser indicativo de cierta toma de beneficios. Vigilaríamos un apoyo en la alcista como primera zona de soporte y después un retesteo de nuevo en toda esta zona comentada anteriormente de anterior throwback. Pero si respeta tanto la anterior como esta, si respetan sus respectivas zonas de apoyo y consiguen rebajar de alguna manera esa sobrecompra, pues sí que podríamos ver una continuidad del movimiento alcista, ya que la tendencia de fondo pues es indudablemente alcista. Son compañías que muestran una gran fortaleza. La tercera en discordia, que sería L'Oréal, pues esta tiene un aspecto un poco diferente. Esta todavía está intentando confirmar la superación de toda la resistencia de los 435 euros, como aquí vemos. Ha estado desde noviembre hasta enero pues siendo una zona de fuerte resistencia y estaría intentando dejarla atrás, y lo previsible o lo deseable, mejor dicho, pues sería que si eso ocurre, que después la validara con un apoyo, como hemos visto en los valores anteriores, y después que retomara todo el movimiento alcista que ha iniciado desde mitad de marzo. Una vez más, ciertos indicios de relajación en el corto plazo a tenor de lo que pueda mostrar el estocástico, eso no siempre es significativo, pero bueno, podría haber pues una toma de beneficios también parcial para luego retomar de nuevo el movimiento al alza. Louis Vuitton, Hermès, L'Oréal, tres compañías de auténtico lujo que están haciendo las delicias de sus accionistas en este 2023. Hemos tocado también otras tres compañías con buen timing, como son la francesa Alstom y las alemanas Allianz y Bayer. Oye, voy a aprovechar, no te voy a dejar que te escapes, José Luis, te puedo preguntar un poco, me imagino que también estás pues siguiendo de cerca también ayer lo que sucedió con First Republic Bank en Estados Unidos. Hoy parece que los inversores amagaban con no hacer demasiados estropicios, pero a medida que se va acercando la hora de apertura en Nueva York, estamos viendo cómo vuelve a salir muchísimo papel. Se ha girado completamente a la baja, caídas en preapertura que han llegado incluso a superar el 20%, ahora parece que se han detenido, son del 15,80%, ha ido a haber
no sé si un soporte, si se puede hablar ya de soportes en estos casos que son tan dramáticos, son $6,85. Es importante también mirar hoy lo que puede suceder con Alphabet y con Microsoft, porque era un poco lo que se pensaba que iba a neutralizar un poco todo el terremoto vivido ayer en el sector financiero. En preapertura, Microsoft sigue fuerte, muy fuerte, con subidas casi del 8%, pero sorpresa, porque Alphabet Google se ha dado ya la vuelta y está cayendo un 1% en preapertura cuando ha llegado a subir hasta un 8%. El tema de First Republic Bank, el hecho de que no se corte la sangría, es un tema muy preocupante, hay que estar preocupados. Hoy no vemos mucho contagio al sector financiero en Europa, que está cayendo, pero desde luego esas caídas son mucho más contenidas. Luis. Sí, bueno, desde un punto de vista técnico, First Republic Bank, ni tocarlo. O sea, es que un valor así no hay que tocarlo porque se convierte en una lotería. Lo que está haciendo el sector financiero europeo hoy, pues parece que se está imponiendo un poco la racionalidad, ¿no? Y se entiende que no, esa fuga de depósitos que ha habido en determinados bancos en Estados Unidos no debería haberse reflejado en un sector que está mucho más preparado para afrontar la crisis, para capear el temporal, como es el sector bancario en Europa. Alphabet y Microsoft, que parece que en el after pues estaban mostrando ciertas subidas que ahora podrían estar rebajándose. El cierre de ayer, Alphabet, concretamente, pues lo que nos dejaba es, bueno, pues lo estoy poniendo en velas mensuales. En fin, lo que está mostrando desde un punto de vista técnico es que hay una clara zona ahora mismo pues de resistencia, ¿no? Lo vemos aquí alrededor de incluso un lateral. Si nos fijamos, todo esto es un gran lateral que nos puede dar pues una anchura digamos, a trasladar desde el punto de ruptura, bien al alza, bien a la baja, y así poder encontrar una proyección del movimiento. Estaríamos hablando, vamos a fijar un poco el ratón, vale, estaríamos hablando de en torno a los 108, 109 dólares por arriba y estaríamos hablando de los 84, 85 dólares por abajo. Entonces, en la medida en que sea, y todo esto alrededor de su media de 200 sesiones, en la medida en que sea capaz de romper en uno u otro sentido, podríamos trasladar la anchura del canal. Y en lo que todo esto siempre dentro del corto plazo, ¿vale? Del muy corto plazo. En lo que respecta a Microsoft, el movimiento certero lo hacía con esta vela, ¿no? Que vemos aquí a finales de octubre, pasado año, un 61,8 de retroceso de todo el tramo de subida previo, es decir, como hemos visto antes en un par de valores europeos. Ese es el momento en que uno se la puede jugar, no porque tengamos la certeza de que sea el movimiento bueno, sino porque tenemos un stop muy controlado. Todo esto además coincidente con su media de 200 sesiones, es decir, que tenemos ahí pues ya un par de variables. Superaba con el impulso posterior finalmente su directriz bajista, después la tanteaba de nuevo, es decir, la retesteaba y se iba pues así a la siguiente zona de control alrededor de los 300 dólares. Entonces, vamos a limpiar un poco el gráfico, podríamos decir que esta es la cota que debería dejar atrás en el corto plazo los 300 dólares como zona de resistencia clave que le permitirían pues, tener una tendencia un poco más sostenida toda vez que validaba estos 215 comentados. De lo contrario, pues podría continuar la debilidad. El estocástico ya nos venía alertando días atrás, semanas atrás, de que podría haber una toma de beneficios. Aquí lo vemos cortando la baja desde zona de fuerte sobrecompra. Y bueno, vamos a vigilar pues niveles de soporte cercano alrededor de los 2,70, es donde podríamos establecer pues un nivel que en caso de perder pues sí que podría dar pie a una continuidad posterior de las caídas, a mi juicio. Mankovic, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta otra. Algo han visto que no les ha gustado los inversores, que se habrán leído y releído los resultados de Alphabet Google, porque la verdad es que el giro ha sido radical, ha sido brusquísimo, de subir un 8% en preapertura a caer un 1%. Por supuesto, hay que seguir vigilando a los títulos de First Republic. Ha recuperado el nivel de los 7 dólares, es pura especulación. Aquí no hay ninguna noticia detrás, ni en las subidas ni en las caídas. Ahí está ese tira y afloja entre los cazadores de gangas profesionales y todos esos inversores particulares atraídos por las fuertes caídas de ayer miércoles que quieren dar el pelotazo de subida, pero es muy fácil quedarse también colgado de la brocha. Seguro que nos hemos dejado muchísimas más cosas, pero por suerte ya está aquí Javier del Valle para ponernos al día con el resumen macro de la jornada. Hola Javier, buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
A ver, cuéntame por donde quieras. Bueno, Europa y Asia muy contenido, no hay nada así alarmante, nada de última hora. Sí que es verdad que las bolsas chinas, pues durante el día de hoy parece ser que intentaban rebotar. Recordemos que hemos vivido 3 sesiones consecutivas en China que han sido las 3 peores de todo el año 2023. Los índices van a retroceder casi las ganancias que habían empezado a hacer desde diciembre. Y en el día de hoy, pues el FTSE China se ha intentado mantener plano, igual que el Shanghai Index, y el Hang Seng, eso sí, ha rebotado un 0,71%. Veremos si ha terminado ya la venta de todos los que aprovecharon para recoger ganancias una vez llegaron las noticias de mejores datos de crecimiento. Eso sí, recuerden que esta semana habrá reunión por parte de los altos directivos de ahí, de los altos líderes, mejor dicho, de China, donde se va a decidir sobre si se continúa con la política expansiva, con esa política monetaria para ayudar a la economía, o si se empieza a calmar un poco ese tipo de política. Eso podría dar un giro también a las bolsas, por supuesto. Si miramos hacia Europa, bueno, el Eurostoxx corrigiendo durante el día de hoy, un día donde cae un 1% aproximadamente, el Eurostoxx 50, donde esta semana conoceremos datos de crecimiento en Europa y también datos de inflación, así que es importante y por ende posiblemente las bolsas están retrocediendo un poco la subida que llevaban acumulada en las últimas semanas. En Estados Unidos es donde tenemos mayores noticias, muchísimas acumuladas, está pasando de todo. Al cierre de ayer ya conocíamos Google y Microsoft, ahora vamos a comentar un poco, pero el ojo del huracán está en First Republic Bank. Ayer se conocía que el banco, después de presentar antes de ayer sus resultados donde se experimentaban toda la salida de depósitos que habíamos visto, si sumamos el dinero que le han prestado, que son 30.000 millones en depósitos los grandes bancos, la salida total de depósitos equivaldría a más de 100.000 millones, Fernando, lo que es una salida drástica. Eso no gustó a los inversores, por supuesto, incluso cuando la compañía consiguió hacer mejores ingresos y mejores beneficios por acción que lo que estimaba el consenso. Aún así, ayer anunció una cosa que es lo que ha hecho que la bolsa continúe castigando a First Republic Bank y caiga hoy en el premarket, y de ayer se fuese hasta por debajo del 40%. Y es que va a hacer una venta, va a empezar a vender sus activos en balance, sus préstamos que tienen balance, entre 50.000 y 100.000 millones de estos activos. ¿Por qué? Porque necesita liquidez. La mayoría de los préstamos que tiene First Republic Bank en balance no es que sean de mala calidad y no es que sean tóxicos. De hecho, están respaldados por activos hipotecarios en los Hamptons, que son la ciudad de mayor lujo, donde realmente siempre hay demanda para comprar casas por parte de los millonarios. Bueno, pues no es el problema ese, sino que los tipos de préstamos son interest only, que suelen empezar a dar pagos al banco mucho más tarde en el tiempo. Eso sí, First Republic Bank necesita liquidez para hacer frente a la deuda que debe, a la deuda que ha pedido a la Reserva Federal y a otros organismos, y también para cubrir sus operaciones. Y por eso está planteando vender esta cartera de préstamos, que espera colocar, de hecho, a valor par o incluso por encima y dar algún tipo de valor preferente. Pero bueno, parece ser que no está terminando de gustar a los accionistas, que creen que esto no ha acabado, que creen que la crisis bancaria todavía no ha terminado. También hemos visto tipos hipotecarios en Estados Unidos vuelven a incrementar al 6,55 desde el 6,43% de la semana anterior. Eso sí, las aplicaciones por hipoteca vuelven a incrementar también, 3,7% de subida esta semana en las aplicaciones de hipoteca. También veíamos ayer la venta de nuevas casas se disparaba por encima del 9%. Parece ser que no está sirviendo todavía unos tipos hipotecarios por encima del 6,5% para frenar la demanda. Sí que se ha frenado en la venta de casas existentes, pero en la venta de casas nuevas sigue habiendo cierta demanda, de hecho también porque no hay mucha oferta, porque de hecho la gente no está queriendo vender sus casas, por eso en el mercado de venta de casas existentes apenas hay oferta, mientras que en las casas nuevas se están vendiendo incluso sin construir, y por eso estaba aumentando tanto las ventas. Por otro lado, en Estados Unidos también, si miramos Google, buenos resultados, aunque yo creo que la primera emoción de cara a los resultados fue ese anuncio de la recompra y el anuncio de que la parte de cloud ya empezaba a ser rentable de cara a dar beneficios operativos. Si miramos luego el resto por encima, los ingresos sí que es verdad que salieron por debajo de la estimación. El crecimiento, el 3%, no, por encima de la estimación, pero un crecimiento del 3% interanual, eso es muy por debajo de la inflación. Por lo menos quieres que en un entorno de alta inflación los ingresos crezcan mínimo al CPI anualizado, ¿no? Que estaría en torno al 5 o 6%. Bueno, pues sube un 3% anual y el beneficio operativo cae. Sí que es el beneficio neto, disculpa, cae por debajo del anterior trimestre de 2022, del primer trimestre de 2022, hace un $1,17 por acción, cuando el
pasado trimestre del año 2022 estaba haciendo un 1,23 dólares por acción. Eso es aproximadamente un 5% de caída en los EPS. Por otro lado, pues yo creo que la recompra es lo que ha salvado un poco estos resultados de Google. Si en cambio miramos Microsoft, muy buenos resultados. Eso sí que han sorprendido realmente. Y los hemos revisado, los ingresos han sido un crecimiento del 7%, eso está en línea con la inflación o incluso por encima con los datos actuales. Si excluyes el impacto divisa del dólar, el crecimiento es del 10%, así que muy bien para Microsoft. También los EPS aumentan un 10%, aquí sí hay crecimiento de beneficios, no como está pasando en Google, y salen por encima de lo esperado. Si excluyes el efecto divisa, también el crecimiento de beneficios es del 14%, eso está muy bien, más del doble dígito para Microsoft. También la IA han empezado a demostrar que los modelos de IA están funcionando, que son rentables para la publicidad, por tanto es un paso donde Microsoft va por delante, aunque Google ha dicho en su conference call que va a ir detrás de él. De hecho se mencionaron hasta 60 veces la palabra inteligencia artificial en las dos conference call. Y por la parte del cloud, sí que es verdad que en Microsoft Azure desacelera el crecimiento del 31% al 27%, pero aún así estamos hablando de una rama, un segmento que está creciendo a un 27% con respecto al trimestre anterior, lo cual es alucinante para una empresa como Microsoft. Hoy se topaba con una noticia a primera hora de que Reino Unido ha bloqueado la adquisición de Activision, la que iba a hacer por 75.000 millones, veremos cómo afecta eso en bolsa, pero por ahora parece ser que a los inversores les ha gustado los resultados. Otro punto importante en Estados Unidos, Druckenmiller, bueno, por así decirlo, el inversor que ha aprendido la mano derecha de George Soros, inversor macroeconómico muy conocido, muy reputado, y siempre se escucha lo que dice sobre la macroeconomía. Bueno, pues Druckenmiller ha dicho lo primero, que no confía en Powell, que cree que es una persona blanda y que por tanto posiblemente a la mínima de cambio volverán a bajar los intereses, que no confía en los políticos estadounidenses al mando ahora mismo y que por eso está corto dólar. Fernando, anuncia Druckenmiller su apuesta bajista contra el dólar estadounidense porque básicamente se basa en una apuesta de que cuando las cosas empiecen a torcer, que cree que lo van a hacer, porque de hecho dice que el entorno actual es el más incierto para los mercados en los últimos 45 años, cree que algo acabará rompiéndose, como pasó con Signature Bank y Silicon Valley Bank, y que la Fed saldrá al rescate. De hecho, ha recalcado que le sorprendió lo rápido que salió la Fed a rescatar a los bancos con ese programa de liquidez de BTFP que anunció cuando quebraron Silicon Valley Bank y Signature Bank. Bueno, pues está Druckenmiller apostando a esto, Fernando. Mal que el señor Miller dice que el señor Powell es blandito, porque si llega a ser un tigre, madre mía, 500 puntos de subida en los tipos de interés en Estados Unidos en apenas 12 meses, a ver quién lo supera. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias a todos ustedes, yo me despido, hasta mañana. Antes vamos a escuchar una entrevista que ha realizado esta mañana José Antonio Bizner a Borja de Cruïlles, socio de iCapital. Hasta mañana.